Hola, buenos días a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a este espacio de un reencuentro con los niños y pues aquí estoy de regreso, soy Lola Hernández. Buenos días a todo el equipo de Radio Raíz Voz y a toda la gente linda que nos escucha como cada lunes con temas muy interesantes. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial desde España. Él es Ignacio Pantoja. Y él es activista en el trastorno del espectro del autismo, escritor, autor de su propio blog y además contribuye con varios artículos en algunas revistas electrónicas. Así que el día de hoy le doy la bienvenida a Ignacio, que va a hablar con nosotros el tema de yo y el diagnóstico de Asperger. Hola Ignacio, buenas tardes para ti, bienvenido. Hola, buenas tardes, Lola. Que quería decirte que también, aparte de ser activista en el trastorno del espectro autista, pues soy una persona con trastorno del espectro autista. Claro, y me imagino que eso es lo que te ha llevado a ser activista, ¿correcto? Bueno, sí, claro. Eso, a mis padres también les llevó el tener un hijo, pero claro, es lógico que si tú tienes un problema, pues te lleve a hacer que la gente conozca ese problema y hacer que la gente respete ese problema y a defender los derechos, no míos y de todas las personas con TEA. Claro. Ignacio, déjame decirte, yo he leído varias de tus publicaciones en Autismo Diario y realmente todas me han parecido muy humanas porque tu manera de escribir es muy personal, es muy personal. Cuando yo leo tus artículos es como si estuviera platicando contigo más que leyendo a una persona que escribe. Y hay un artículo que tú escribiste muy interesante que habla sobre el Asperger y la soledad, que realmente yo dije, bueno, las personas con Asperger sienten, ellas quiero preguntarte algo y espero no ser ignorante con mi pregunta. ¿Algunos buscan estar solos o se aíslan porque son aislados por el entorno social? Cuéntanos un poquito de esta experiencia, Ignacio. Ahora mismo no he oído bien la pregunta. Ha habido problemas, sí. Ha habido problemas. Ok, yo te repito. En el artículo que escribiste sobre el Asperger y la soledad, me gustó mucho. Sí. Y mencionas que quizá hay personas con el diagnóstico que ellos buscan aislarse, ellos buscan estar solos, pero hay otros que no buscan estar solos, que buscan socializar. ¿Eso es correcto? O quizá los que buscan estar solos buscan esto porque no son incluidos. Ay, no te oigo. Voy a tener que repetirla. No me escuchas, Ignacio. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo porque no sabemos. Yo te escucho a ti perfectamente y voy a intentar con unos audífonos. A ver, Ignacio, ¿me puedes escuchar ahí? Ignacio, ¿me escuchas? Ignacio. Ay, te escucho muy mal. ¿Me escuchas muy mal? Se me va la conexión. ¿Será que estás teniendo una mala conexión tú, Ignacio, o que le puedes subir un poquito el volumen a tu micrófono? No, te oigo perfectamente. Me preguntabas sobre la soledad en el Asperger, ¿verdad? Sobre la soledad. Cuéntame un poquito cómo has vivido tú la soledad en el Asperger y cómo has observado que otros chicos la han vivido. Bueno, vamos a ver. Yo creo que los Asperger no nos gusta la soledad. Yo creo que quizás los Asperger buscamos la soledad cuando hay una serie de personas, por ejemplo, neurotípicas, que a lo mejor nos hacen daño, o a lo mejor nos hacen bullying cuando estamos en el colegio, o a lo mejor nos hacen ghosting, que es a lo mejor que queremos entrar a un grupo a hacer amigos y nos insultan, nos pegan o no nos dejan estar entre nuestros semejantes, y entonces ahí empezamos a buscar la soledad. Pero no es que nosotros, por nuestro propio instinto, por nuestra propia naturaleza, busquemos la soledad, sino a lo mejor porque la gente nos ha hecho daño y entonces tendemos a buscar la soledad para que no nos hagan daño. Ahora, Aarón, Ignacio, vamos a retroceder un poquito
ahora pensando en las personas que quizá nunca han escuchado la palabra Asperger. Tú que tienes el diagnóstico, ¿cómo defines este diagnóstico? ¿Cómo defines las características de personas que tienen este diagnóstico? ¿Me oyes? Sí te escucho, Ignacio. Bueno, pues te había comentado lo de la soledad. Te comento ahora que el diagnóstico a mí me lo dieron, fue un diagnóstico tardío. Me lo dieron con 18 años. ¿Y qué fue lo que les llevó a pensar que había un diagnóstico de Asperger? ¿Qué características, qué situaciones, qué retos tenías tú? Pues yo con 17, 18 años que me dieron el diagnóstico, concretamente con 18, con 17, empecé a enterarme un poco de en qué consistía el síndrome de Asperger. Había yo vivido muy mal, porque yo había sufrido mucho bullying en el colegio, me habían maltratado mucho, había sufrido mucho maltrato escolar. Y los profesores se habían observado que a mí me pasaban cosas que los otros chicos no les pasaban, pero ellos no sabían exactamente lo que me pasaba, porque aquí en España no había un manual de diagnóstico de Asperger, o sea, Asperger no lo ha reconocido. Yo estaba diagnosticado de trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno comórbido asociado a Asperger, bueno, y a otras enfermedades mentales, pero a mí no me habían dado un diagnóstico de Asperger. Yo iba a un psiquiatra y el psiquiatra no conocía el síndrome de Asperger, entonces no me podían dar el diagnóstico. Y ya cuando llegué a los 18 años, mis padres, que lo estaban pasando muy mal porque no sabían lo que me pasaba ni comprendían lo que me ocurría, empezaron a buscar y a buscar hasta que dieron con el síndrome de Asperger. Y una vez que dieron con el síndrome de Asperger, sí, dime. No, sígueme diciendo y yo te hago la siguiente pregunta. Termina y yo te doy la siguiente. Una vez que me dieron Asperger, vieron que yo encajaba allí, así que fue una consulta privada, porque en los hospitales de Madrid todavía no se diagnosticaba estas cosas. La sanidad pública no tenía reconocido este tipo de trastornos o de síndromes. Entonces yo llegué a un sitio privado y ahí una psicóloga me dio que efectivamente tenía síndrome de Asperger y me hizo mi primer diagnóstico. Aarón, Ignacio, ¿cuáles eran esos retos que tú tenías antes de que te diagnosticaran? ¿Cómo vivías? Descríbenos un poquito, Ignacio. ¿Cuáles eran tus dificultades? Bueno, pues yo tenía muy mala relación con mis compañeros. Me hacían muchísimo bullying, me maltrataban, me insultaban mucho, me pegaban y yo pues intentaba hacerme amigo suyo, pero no me dejaban, me había excluido de todas las fiestas y de todos los cumpleaños. Y bueno, eso es una cosa por lo que los Asperger empezamos a buscar la soledad. Cuando nos vemos rechazados por otras personas de nuestra edad y vemos que nos hacen daño, empezamos a querer estar solos. Ignacio, hay otros chicos que sin tener el diagnóstico de Asperger también pasan por situaciones como la que pasaste tú, en el sentido de que son segregados socialmente, de que son gossip, dijiste, gossip o algo así, la palabra que usaste que no sé. Ajá. ¿Tú piensas que son las mismas razones por las que otras personas que no tienen el diagnóstico de Asperger y los que lo tienen sienten esa soledad? ¿Por qué hay otras personas que pueden vivir esto mismo que has vivido tú? Bueno, conocemos que en el ser humano pues hay gente muy buena, pero hay gente muy cruel, sobre todo cuando es la etapa de la adolescencia. Definitivamente. ¿Y qué es lo que tú, en este momento, si tú tienes la oportunidad de dar un mensaje a las personas que no entienden esta condición, qué mensaje es el que tú les puedes dar? ¿Cómo aproximarse a Ignacio o a personas que tienen este diagnóstico? ¿Cómo aproximarse de la mejor manera? Mira, yo creo que todos somos humanos y todos merecemos respeto. Y hay que tratarlos a todos como seres humanos. Entonces, que nosotros tengamos una peculiaridad, pues sí. Pero si tratas con respeto a las demás personas, es la forma correcta de acercarse. Definitivamente. Y ahí
en tu artículo, en este artículo, hay otro artículo, perdón, que tú escribiste que habla sobre el Asperger en positivo, que me gustó muchísimo. Y hablas de todas las cosas positivas de tu diagnóstico. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, Aarón, es que ustedes, tú lo que escribes ahí es que ustedes son prácticamente personas auténticas. Ustedes ven a las personas tal y como son y las aceptan. ¿Es correcto eso, Aarón? ¿Es correcto eso, Ignacio? Yo nunca he tenido problema en aceptar a alguien como amigo. A mí me da igual la raza que tenga la otra persona, la religión o de dónde sea, o la discapacidad que tenga, o las ideas políticas que tenga. A mí siempre me da igual esas cosas, o la orientación sexual que tenga. Yo siempre estoy abierto para hacerme amigo de todo el mundo. Y realmente yo lo que valoro mucho es la sinceridad en las personas. Yo cuando pienso algo lo digo. Sé que muchas veces meto la pata, pero yo suelo ser muy sincero, y cuando pienso que algo debe ser dicho, lo digo. La gente a veces se calla las cosas y le da miedo decirlas, o por convicciones sociales se callan las cosas, y eso a la larga acaba dando más problemas, porque las cosas se quedan dentro y acaban saliendo poco a poco. Y una de las cosas que más me molesta a mí la gente es la hipocresía y la mentira, porque cuando la gente miente o la gente dice cosas que no son, lo que hace es envenenar la realidad y hacernos que hagamos cosas que no deberíamos hacer y que perjudican a todos. Yo pienso que si en un mundo hipotético todos estuviésemos obligados a decir la verdad, pues las cosas seríamos una especie más evolucionada que la que somos ahora. Es difícil de pensar que estuviésemos obligados a decir la verdad, pero si la gente dijésemos siempre lo que tuviésemos que decir, al principio dolería, pero luego nos entenderíamos mucho mejor unos a otros. Es verdad, Ignacio. Además te voy a decir algo que tú ya lo sabes. Hay muchas personas que gastan miles y miles de dólares o de euros asistiendo a terapias para tratar de ser ellos mismos, buscando que un psicólogo o un psiquiatra o un consejero los ayude a ser ellos mismos, porque no se atreven a ser quienes son. Y sin embargo, tú y personas con el diagnóstico, por ejemplo, que tú tienes, o dentro del trastorno del espectro del autismo, ustedes ya tienen integrado eso, que muchas personas gastan miles y miles de dólares de tiempo y de energía tratando de conseguir. Así que esa parte es fantástica, pero sé que las personas muchas veces no estamos preparadas para escuchar las verdades de manera directa, de manera dura, ¿no? Entonces, ¿tú has tenido que ir por algún tipo de autoentrenamiento para saber cómo dirigir tus verdades, cómo decir tus verdades ante los demás, Ignacio? Sí, la verdad he tenido que tener mucho cuidado, ¿no? Porque yo cuando alguien me decía eres guapo, pues yo pensaba que estaba bien que me lo dijeran si ese día estaba guapo. Entonces, si a un día una persona, un chico o una chica le veía feo, pues decía, oye, estás muy feo. O le decía a una chica, pues tú eres muy gorda. Y claro, esas cosas yo me fui dando cuenta con el tiempo que hacían daño a los demás y que no se podía decir la verdad a la cara. Entonces, a mí me enseñaron que hay ciertas cosas que se dicen, pero hay que tener cuidado de no decir cosas que hieran los sentimientos de los demás. Entonces, pues empecé a aprender a no herir los sentimientos de los demás. Por ejemplo, una cosa que me enseñaron mucho en esta consulta privada donde fui era que si una chica me parecía muy guapa, no podía decirla eres muy guapa varias veces, porque podía generarle un malestar conmigo de pensar que yo a lo mejor quiero ligar con ella o algo que se imaginase. Entonces empecé a controlar esas cosas. Por ejemplo, me llamaba algo la atención en clase porque yo estudié biología y lo preguntaba, y a lo mejor las preguntas que yo hacía pues a lo mejor no sonaban muy digamos, consecuentes con lo que se daba en clases. A lo mejor yo tenía dudas que iban más allá, y aprendí que ese tipo de cosas, pues a lo mejor hay que dejarlas para otro momento, no decirlas en el momento en el que son, porque no se ajustan al contexto en el que estamos. Entonces, yo he entrenado durante muchos años
ajustarme en el contexto y aprender una serie de normas sociales que a mí me costaba mucho al principio. A mí me costaba mucho porque yo era muy natural. A mí me dijeron de pequeño que todo se perdona menos la mentira, y lo aprendí literalmente. Entonces, por no mentir, decía cosas que la gente se quedaba, pero bueno, ¿cómo no nos dices eso a la cara? Claro, a la gente le era difícil de asumir eso. Ahora, Ignacio, te voy a hacer una pregunta que quizá no se responde tan sencillo, pero ¿cómo lograste eso? ¿Cómo, por ejemplo, si tú ves una muchacha que es bonita, que es atractiva, que llama tu atención, ¿cómo Ignacio aprendió a controlar el no tener que decirle varias veces a la chica, estás muy guapa? ¿Qué proceso tenías tú que seguir para controlarte, para detenerte? Bueno, pues a mí me explicaron que aunque hubiera cosas que a mí me gustaba decir y aunque yo considerara que decir la verdad era lo correcto, me hicieron entender que había personas que no se sentían cómodas o que no les gustaba que yo les dijera la verdad en ese momento, porque se podían ver ofendidas o se podían ver intimidadas o se podían ver molestas. Entonces yo comprendí que esas cosas no se deben decir porque aunque fuesen decir la verdad, podían sentirse mal y yo no quería que estas chicas se sintieran mal, querían que se sintieran bien conmigo. Entonces yo aprendí de manera, pues como uno aprende matemáticas o aprende una asignatura, que eso no se debe de hacer. Y poco a poco fui asimilando esas ideas que me fueron explicando en una consulta que yo tuve con una psicóloga. Y terminé y aprendí una serie de habilidades sociales de manera como me las iban enseñando, porque yo entendía que expresar tus sentimientos era lo correcto, pero me di cuenta que no, que hay gente que la puedes ofender. Entonces aprendí que la gente... Claro. Ignacio, ¿ahora cómo es tu socialización? ¿Tienes ya habilidades para tú iniciar una nueva relación de amistad, por ejemplo? ¿Tienes esas herramientas? ¿Te sientes cómodo ya? Sí, bueno, más o menos yo me he sentido cómodo con varias personas. Yo he tenido varios amigos, he tenido varias amigas. Hice más amigas que amigos en la Universidad Autónoma de Madrid cuando yo estuve. Y bueno, yo he tenido relaciones que han durado mucho tiempo. Ahora me fui de la universidad cuando me gradué. Algunas las he perdido, otras no, otras las mantengo. Y bueno, considero que sí, yo puedo tener relaciones como cualquier persona. Ahora me hallo en una universidad porque, bueno, estoy haciendo mi segunda carrera, que es farmacia, y me resulta más complicado porque la gente es más joven y tiene como más dificultad para relacionarse conmigo, porque no comprende bien lo que me pasa. Ok, ¿y tú les explicas lo que pasa, Ignacio, cuando la gente te conoce y se quieren acercar a ti o cuando tú sientes algún rechazo? ¿Cómo reaccionas tú ante eso, ante un rechazo? O que tú te sientas rechazado, ¿cómo reaccionas? Bueno, la verdad, el rechazo es duro para todas las personas. Duro si lo recibes de un hombre, también es un rechazo porque no quiere ser tu amigo. Si lo recibes de una chica que te gusta, pues también es un rechazo y también duele. Pero bueno, hay que saber aceptar los rechazos. Entiendo que en el mundo somos 7.000 millones de personas y no todos pueden ser mis amigos. Habrá algunos que quieran ser mis amigos, otros que no quieran ser mis amigas. Habrá algunas que quieran ser novias mías y muchas otras que no quieran ser novias mías. Entonces, hay que aceptarlo. Pero mi pregunta, Ignacio, es, ¿en algún momento tú has tenido que explicar sobre tu condición a alguna persona para relacionarte mejor con ellos? Sí, cuando yo voy a establecer una relación de varios meses o de mucho tiempo, o voy a estar en un grupo social incluido en el que tengo que relacionarme, yo considero que lo mejor es decir lo que me pasa. Porque igual que una persona cuando tiene sordera, si entra en un grupo y la gente notara que no les escucha, lo correcto sería decir que padece sordera y así las personas entenderían que a lo mejor deben hablarle a la cara o deben hablarle por señas, etcétera. No es un ejemplo. Entonces yo para contar las rarezas o las peculiaridades que tengo, yo lo conté, por ejemplo, cuando estuve en la Complutense de Madrid, en mi clase yo salí
salieron unas personas de la oficina de discapacidad y salí yo y expliqué a mis compañeros lo que me pasaba. Quizá ellos no lo entendieron muy bien, pero bueno, yo lo intenté explicar lo mejor posible. ¿Se lo explicaste a todos tus compañeros que iban a tomar alguna clase contigo? Sí, a los que estaban en ese momento. Yo cuando era más pequeño, cuando era más joven, no participaba en esas charlas, las hacían los profesores o las hacían los psicólogos de la universidad, pero esa vez decidí que era yo quien la debía hacer, porque ya tenía 32 años y consideré que tenía una edad en la que yo podía explicarles mejor que nadie lo que me pasaba. Por supuesto. Y ahora que estás en la universidad, bueno, ya tienes mucho tiempo en la universidad, Ignacio, ¿has conocido a otras personas que tienen el mismo diagnóstico que tú? Sí, ¿En la de universidad? hecho en la universidad, sí. En la universidad. En la Universidad Complutense hay muchas personas con el síndrome de Asperger. No sé decirte un número exacto, pero sé que hay muchas personas. Muchas se dedican a ámbitos como ingenierías o telecomunicaciones o computadoras, ese tipo de carreras. Hay un amigo mío que se llama Miguel Aulló, que estudió psicología allí en la Complutense. Entonces, a algunos le dijeron que él no podía estudiar psicología, pero él se sacó la licenciatura en psicología, a pesar de que supuestamente nos dicen que los Asperger no tenemos empatía, pero los Asperger sí tenemos empatía y sí tenemos sentimientos, y él es un buen psicólogo. A ver, ¿y cómo se relacionan ustedes entre personas que tienen Asperger? ¿Es mejor la relación entre ustedes que si se relacionan con neurotípicos que los están rechazando? ¿Cómo es la relación entre los Asperger? Vamos a ver, yo con Asperger he tenido relaciones muy buenas, pero también he tenido relaciones muy, muy malas. Y con neurotípicos he tenido relaciones muy buenas y muy malas. Entonces yo creo que muchas veces no depende de si es con Asperger o es con neurotípicos, sino depende de las propias personas. Aunque es verdad que a veces los neurotípicos, al principio, muchos de ellos nos tienden más a rechazar porque no entienden lo que nos pasa. Pero sin embargo, una vez que el neurotípico me conoce, muchos neurotípicos no han tenido problema de hacerse amigos míos. Pero también, como te digo, depende mucho de la persona que sea, no de muchas veces de que sea Asperger o que sea neurotípico, porque yo hay personas con Asperger a las que no he soportado ni ellos a mí. Entonces, claro, muchas veces, sí. Sí, sígueme diciendo. Entonces, muchas veces los Asperger, hay un error, y es que yo he supuesto a mis amigos Asperger, les he dicho que no se centren solo en relacionarse entre ellos, que hay un mundo más allá, que hay personas más allá del mundo del núcleo Asperger. Y yo he tenido muy buenas relaciones con neurotípicos, de hecho los he tenido. Hay otras personas con neurotípicos con los que han tenido prejuicios contra mí, no han querido relacionarse. Pero ha habido neurotípicos que yo he estado muchos años de amistad y las mantengo con ellos también. Entonces muchas veces va a depender de la persona con la que estés delante. Definitivamente. Y yo creo que muchos de los neurotípicos o de las personas con Asperger o quien sea, simplemente la dificultad que tienen o que tenemos de relacionarnos con otras personas es por miedo a lo desconocido, más que por otra cosa. Quizá nos estamos manifestando, Ignacio, como un rechazo a la persona, pero en realidad es un miedo, yo creo que de manera inconsciente, de no saber cómo relacionarte con esa persona, de ser inadecuado. Entonces, yo creo que eso es algo que tienes que considerar. Y hace un momento tú hablaste de la empatía, porque es un tema que por mucho tiempo se decía que las personas dentro del espectro del autismo con Asperger no tienen empatía. ¿A qué crees tú que se debe, que se decía o que se dice que no tienen empatía? Bueno, yo creo que como hemos tenido a veces formas de pensar muy literales o formas de pensar de ser muy sinceros, la gente ha entendido que decíamos esas cosas por faltar al respeto y porque no entendíamos los sentimientos de los demás. Y a lo mejor sí que lo sentíamos. Lo que pasa es que creíamos que lo correcto era, por ejemplo, decir ciertas cosas porque eso iba a ayudar a los otros. Y nosotros cuando veíamos que esas personas hacíamos daño nos sentíamos mal.
pero no era porque nosotros no sintiéramos los sentimientos de las otras personas, sino porque a lo mejor la forma de nuestra manera de instintiva de relacionarnos nos decía que teníamos que seguir una serie de normas, igual no concordaban con los neurotípicos, y eso ha llevado a pensar de manera errónea que no teníamos empatía, cuando sí la tenemos, porque yo he visto, no solo con las personas, sino con los animales, yo he visto a las personas con Asperger cómo entre ellos pueden tener muy buenas relaciones de amistad, o relaciones de noviazgo, o, ¿sabes? Los Asperger tenemos sentimientos exactamente igual que los demás. Lo que pasa es que a veces se nos ha dicho que no tenemos esa empatía porque no actuábamos de la manera en la que los otros esperaban. Pero no es porque nosotros nos sintiéramos, no viéramos los sentimientos de los demás, sino porque nuestra respuesta, a lo mejor pensamos que para ayudar a alguien había que hacer otra cosa diferente. Perfecto. Ignacio, déjame preguntarte algo. En tu etapa de la infancia, de niño, que tú recuerdes, ¿cuál ha sido el momento en el que más bullying o más segregado te has sentido? ¿En qué época de tu vida? Hubo una etapa que fue terrible para mí, que fue sobre todo de los 12 a los 16 años, que es el periodo en que aquí se cursa la educación secundaria obligatoria, por la ESO, y allí es cuando los seres humanos están más salvajes. Los seres humanos es cuando son más agresivos, porque tienen más las hormonas más revolucionadas, y ahí, sobre todo entre los chicos, entre los hombres, se dedica mucho a ver quién es el líder, a ver quién es más fuerte, quién puede intimidar más, quién puede coaccionar más, quién puede humillar más al otro, y se producen unas relaciones de salvajismo, que es la ley de la selva auténtica, en la cual pues a mí me han llegado a pegar físicamente, y además es una cosa que te es muy difícil de salir. Y esa época, sobre todo los 12 y los 16, cuando todas las personas a todos los padres con hijos con TEA, que tuviesen muchísimo cuidado con lo que les pueda pasar a sus hijos en el instituto. Ahora, Ignacio, ¿cómo sobreviviste tú esa época? Cuéntanos, por favor. Mira, yo verdaderamente lo pasé muy mal. Y me he quedado muy marcado por esa época. Yo tengo pesadillas todavía y tengo algún trastorno social de esa época. Porque claro, yo ni siquiera sabía, ni mis padres sabían que yo tenía un diagnóstico de síndrome de Asperger o de TEA. Entonces, yo me considero un superviviente de toda esa época que pasé, porque lo pasé verdaderamente muy mal. Y mucha gente se dedicó a decirme que la gente me acosaba porque yo era mala persona, porque no sabían que tenía síndrome de Asperger. Con lo cual ahí a mí me hizo bastante daño que me dijeran ese tipo de cosas. ¿Y tú piensas que si hubieras sabido sobre tu diagnóstico en esa época, habría sido diferente, Ignacio? Hubiera ayudado bastante, sí. ¿Cómo piensas que te hubiera ayudado? Cuéntame. Creo que mis padres y mis profesores hubiesen estado más atentos a ese bullying que me estaban haciendo mis compañeros o los chavales de mi edad. Me hubiesen protegido más. ¿Cómo era la reacción de tus profesores? ¿Cómo era el actuar de tus profesores en ese momento? Bueno, pues había profesores que sí me protegían porque ellos pensaban que me pasaba algo, pero no sabían el qué. Pero había otros profesores que no me protegían, es más, me decían que era un cobarde, que era un llorica y que tenía que espabilar. Y eso me decían y eso a mí, claro, me hacía mucho daño. Había gente que me decía, pues si te meten 8 hostias, tú metes 2 hostias y ya la próxima vez no se atreverán porque ya les has dado 2 hostias. Pero claro, para la gente con TEA a veces nos es difícil reaccionar en esos momentos. Por supuesto. Además es una manera agresiva de solucionar una situación con agresividad. O sea, solucionar algo agresivo con más agresividad, que quién sabe a dónde puede escalar. Ignacio, si tú tuvieras hoy oportunidad de hablar ante un grupo de maestros, de docentes, de escuela primaria, de escuela
no sé cómo le dijiste, secundaria, nosotros le decimos en México a la edad de la que tú me estás hablando, ¿qué recomendaciones les darías a los maestros cuando están observando acoso escolar? Es que yo tengo bastante, como digo, manera negativa de ver a esos jóvenes, porque la gente de 12 y 16 años, a mí me parece que es que sacan lo peor de los seres humanos. Es que son gente que tiene las hormonas revolucionadas y no respeta mucho a los demás. Algunas personas sí, pero la mayoría yo creo que son los humanos más animales, con lo cual yo le diría a los profesores que tuviesen muchísimo cuidado si saben que hay un alumno con TEA o con síndrome Asperger, que vigilasen bien los recreos, el comedor, las clases de gimnasia, porque el bullying se puede dar de muchas maneras. Incluso se puede amenazar al propio alumno con síndrome Asperger de que no digan a los profesores. Y el bullying es una cosa muy seria que puede llegar incluso al suicidio de los propios jóvenes con síndrome Asperger. Claro, entonces básicamente es el monitorear constantemente, porque ahorita, Ignacio, tú estás hablando de proteger a los alumnos, por ejemplo, con TEA, con síndrome de Asperger, pero en ese momento tú no tenías el diagnóstico, no lo sabías. Entonces, tú eras considerado simplemente un alumno más como todos los demás. ¿Ok? Entonces, eso significa que le puede estar pasando a muchos chicos que o desconocen que tienen un diagnóstico o simplemente no lo tienen, pero tienen un carácter más suave, un carácter que no es agresivo, un carácter pasivo, y que por ese carácter son víctimas de acoso escolar. Entonces, es prácticamente el monitorear. ¿Piensas que es una de las principales herramientas para proteger a los alumnos? Yo creo que el centro debe ser consciente de lo que es una persona con síndrome de Asperger o con TEA, porque si el centro no es consciente de qué es eso, no conseguimos absolutamente nada. Y tenemos que tener a alguien especializado, por lo menos en los centros públicos, que sepa lo que es eso, que sepa lo que es el TEA. Porque si no, no vamos a poder ayudar a esa persona. Y a lo mejor esa persona tiene un trastorno de por vida por haber sufrido ese acoso cuando era niño. O a lo mejor, no sé, es que no lo quiero decir, pero a lo mejor acaba perdiendo la vida. Es que no... Claro, puede ser casos muy graves. Los casos de bullying. Entonces, tienen que estar concienciados tanto los padres como los profesores. Porque yo creo que los chicos a esa edad no se van a concienciar nunca de que tengan un compañero con problemas. Ahora, en cuanto a los padres, Ignacio, tú lo viviste en casa y quizá lo has sabido de otras familias. ¿Cuál es entonces la recomendación para los padres de familia cuando saben que sus hijos están siendo víctimas de acoso? ¿Cuál es la recomendación para los padres? Lo primero que yo haría es hablar con el director del colegio y decir las cosas tal y como son, o sea, sin paños calientes y sin nada. Y decirle que si no toma medidas en el asunto, les va a denunciar, porque yo creo que estas cosas se deben denunciar a la policía si hace falta, porque no se debe permitir que haya maltrato de ningún tipo. ¿Qué más? Además de la denuncia, ¿cuál es la actitud de los padres que debe de haber en casa con los chicos? ¿Qué recomiendas? ¿Qué te sirvió a ti, digamos? ¿Qué te sirvió a ti de tus padres? Bueno, mis padres siempre han sido muy compasivos y me han ayudado en todo lo que han podido. Mis padres sabían que yo tenía un problema, pero no sabían exactamente que yo tuviera el trastorno de Asperger o trastorno de espectro autista. Con lo cual, bueno, hubo una serie de impedimentos que en ese caso pudieron hacer que viviese mejor esos años que son tan duros. Hay una cosa que se dice mucho, y es que las jóvenes con síndrome de Asperger aprendan defensa personal, por si alguna vez alguien les quiere agredir, pues a lo mejor ellos puedan defenderse. Una cosa que se ha hablado mucho. Pero bueno, hay veces que tampoco puede servir, porque a lo mejor el acosador es más fuerte, porque son más los acosadores. Con lo cual también es importante hacer campañas contra el bullying. Yo creo que en todos los colegios se deberían hacer campañas contra el bullying.
Definitivamente, y yo creo que poco a poco eso está sucediendo, Ignacio. Me parece que poco a poco, falta mucho, pero poco a poco se está haciendo más conciencia sobre los problemas de acoso escolar y de bullying que sufren pues las personas en general, porque ahorita estamos hablando del Asperger, pero pueden ser tantas personas. Sí. Exactamente. Ignacio, déjame preguntarte algo. La ansiedad. ¿Cómo experimenta Ignacio la ansiedad? Porque yo sé que es una de los retos más importantes que tienen muchos de los chicos dentro del espectro, porque es constante. ¿Cómo experimentas la ansiedad y cómo te ayudas para disminuir? La ansiedad es algo que yo continuamente tengo. Y yo pienso muchas veces que no me ha sido por el hecho natural de nacer con trastorno del espectro autista, sino que muchas veces la ansiedad yo la he generado por las malas experiencias que he tenido, por verme en un mundo en el que yo no era comprendido, yo no era igual que los demás, se me hacía bullying, etcétera, etcétera. He ido acumulando ansiedad y he ido acumulando miedo durante todos estos años. Entonces, a mí la ansiedad a veces es muy difícil de controlar. Y a veces utilizo un lorazepam, por ejemplo, ¿sabes lo que es un lorazepam espiral? Y sobre todo a mí me crea mucha ansiedad, por ejemplo, relacionarme con los demás, cuando voy a conocer gente nueva, cuando voy a una universidad nueva, o cuando, por ejemplo, me cambian una cita que yo tenía, que había quedado con alguien, y me la cambian, o a lo mejor me cambian los planes para un día. A mí me genera incertidumbre y me genera ansiedad. Entonces yo he hecho terapia durante mucho tiempo para controlar esa ansiedad y bueno, más o menos poco a poco lo he ido controlando. A mí el lorazepam me sirve para mucho, me tranquiliza mucho y sobre todo pues a mí me gusta que la gente pues me sepa explicar bien por qué se ha dado una situación o por qué a lo mejor no han podido quedar conmigo o por qué a lo mejor se han cambiado los planes. Y que me expliquen a veces diciéndome la verdad, pues ha pasado esto por tal. Si a mí una persona me miente o me hace una jugarreta de quedar conmigo y luego no presentarse o decirse que a lo mejor me va bien a ver y luego además pasa mucho tiempo o hay cosas que no comprendo, me genera muchísima ansiedad. Porque yo hay cosas sociales, por ejemplo, las mentiras sociales yo no las entiendo bien. Y si alguien, por ejemplo, como se dice aquí, me da largas o me hace alguna cosa o me miente socialmente, yo no lo entiendo y eso a mí me genera mucha ansiedad porque no sé realmente lo que está pasando. Entonces me genera inquietud y me genera mucha ansiedad. Y eso yo a veces le pido a la gente que me explique por qué están pasando esas cosas o por qué a lo mejor esa persona no quiere. Por esa persona no se ha presentado. Esas cosas sociales a mí me generan mucha ansiedad y prefiero que la gente sea clara conmigo. Y si hay alguien que a lo mejor no quiere verme, prefiero que me diga no quiero verte porque me caes mal, a lo mejor hacer una hipocresía de decir no, pues ahora no puedo, pues ahora estoy ocupado, que luego a mí me genera más ansiedad. Ignacio, por ejemplo, esto de las mentiras sociales es muy interesante porque yo creo que en el mundo de los neurotípicos se usan constantemente y ya son casi a veces son un hábito en muchas personas. Y no lo hacen con malicia, no lo hacen con el afán de dañar a nadie, lo hacen simplemente como un hábito. Pero, por ejemplo, ahorita tú me dijiste, prefiero que me digan, no te quiero ver porque me caes mal, a que me digan, no, es que ahora no puedo. Quizá después. ¿En verdad piensas que es más fácil para ti manejar que te digan no quiero verte, me caes mal, que escuchar que te digan quizá ahora no puedo, otro día podemos? Mira, sí. ¿Te cuesta? Mira, a ver, dime. Yo realmente prefiero que me digan no quiero saber nada de ti. Sé que duele mucho, porque es que realmente duele muchísimo. Pero tú ya no te vas a plantear nunca más nada con esa persona. Tú te puedes olvidar de esa persona, porque sabes que esa persona te ha rechazado. Sin embargo, si una persona no quiere saber de ti y te dice que va a verte y te dice no he podido verte porque me ha pasado no sé qué,
y a la semana siguiente te pone otra excusa. Y así sigue continuamente. Ahí me crea una ansiedad muy grande, porque yo no sé qué está pasando realmente. Entonces, a mí me lleva a sospechar que no quiere verme. Pero como esta persona no me lo dice claramente, a mí me pone muy ansioso, porque yo no sé si es mi amigo o no lo es. Entonces, es cierto que duele mucho que te manden a la porra, que te digan, no quiero saber de ti. Pero una vez que te lo hayan dicho, eso se va a curar. Se va a curar en unos días o en unas semanas. Pero lo que es muy duro y que puede durar años es que una persona te esté haciendo ghosting. ¿Sabes lo que es el ghosting? No, explícanos por favor qué es. Pues mira, ghosting viene de la palabra ghost, que es fantasma en inglés. Ajá. Y cuando una persona te está tratando como un fantasma. O sea, por ejemplo, tú le dices a una persona, me gustaría que me vieras porque quiero hablarte de algo. Y esa persona te dice, vale, de acuerdo, yo voy a verte. Pero luego cuando tú estás en un sitio, 10 minutos antes te llega un WhatsApp y te dice, no puedo verte porque se ha puesto mala mi tía abuela, por ejemplo. Entonces, esa persona te está tratando como a un fantasma, porque te está ninguneando, te está haciendo el vacío y te está tratando, no te está tratando con respeto. Por ejemplo, si yo quiero hablar a alguien que me da su teléfono, yo le digo hola, y esa persona veo que el mensaje se queda en leído, que tiene los dos tics azules del WhatsApp, yo esta persona me está tratando como un fantasma, me está haciendo ghosting, y ahí me crea mucha ansiedad. Yo prefería que esa persona me borrase y rompiese la comunicación conmigo para evitar más situaciones de ghosting que a mí pudieran hacer daño durante mucho tiempo. No sé claro, si y yo creo que sí, claro, y además eso, por ejemplo, creo que es algo muy común aún entre los neurotípicos, muy, muy común. Y te puedo decir que probablemente las mujeres experimentamos más esas emociones similares a las que tú estás diciendo, por la alta sensibilidad quizá emocional que existe, que es mucho más característica de las mujeres. Esto que me llamas del ghosting, muy probablemente en el sexo femenino se experimenta con mucho más frecuencia, no importa que haya un diagnóstico o no. Yo creo que eso también es bastante general en las mujeres. Y el ghosting, también... yo creo, sí. Sí, dime. Yo creo que el ghosting es una cosa muy extendida y que realmente nos hace mucho daño a todos. Porque yo he recibido por parte de mucha gente que me está hablando y de repente un día decide dejar de hablarme. Y yo le voy a hablar tan contento y tan tranquilo y le digo, hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Quieres que nos veamos? Y veo que la pantalla se queda, recibe los dos estos, se quedan azul, los dos tics azules, y veo que no contesta. Y yo me pongo a pensar, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Pero por qué no me contesta? Y claro, me obsesiono con eso, me produce hasta dolores de cabeza y yo me pongo muy nervioso. Y le vuelvo a preguntar, ¿te pasa algo? ¿Estás? Y veo que no contesta. Entonces yo me pongo muy nervioso porque no sé lo que está pasando y yo sí soy muy sensible a ese tipo de cosas. Claro, Ignacio, sí. Pero tú has pensado por qué eso sucede. ¿Por qué una persona te va a hacer ghosting? Vamos a ver, puedo entenderlo un poco, pero yo sé que no lo haría porque si yo no quiero estar con alguien, le digo, mira, no me gusta cómo me tratas y le borro a esa persona. Pero le digo antes que no me gusta cómo me ha tratado. Pero si yo veo que alguien no me dice nada, ninguna explicación y se queda callado, pues a mí me podrá verdaderas crisis de ansiedad que alguna vez he acabado hospitalizado porque me ponía muy nervioso de eso, porque no lo podía comprender lo que me estaba pasando. Entonces, a mí yo le pido a la gente que no me haga eso, porque yo lo paso muy mal. Claro, por supuesto. Y yo creo que todos lo pasamos muy mal. Simplemente es abordar el entendimiento de por qué la gente llega a eso. Muchas personas llegan a eso, por ejemplo, puede ser que auténticamente están ocupadas y en ese momento no te pueden responder. O sea, si pasa un mes. Claro, eso puede ser auténtico. 2, si pasa un mes, ya entonces uno puede asumir que probablemente esa relación no va para ningún lado. Y entonces uno toma la decisión en lugar de permitir que la otra persona tome la decisión. Entonces, hoy por hoy yo te puedo decir, Ignacio, cuando hagan eso contigo, antes de que los otros tomen la decisión de darte una explicación,
tú tomas la decisión de qué quieres hacer con esa relación con esa persona. Si esa relación con esa persona a la que le mandas un mensaje y no te responde por 2 días, por 3 días, por 1 mes, por 2 meses, pues mejor tú toma la decisión, no permitas que esa persona decida por ti, porque entonces le estás entregando a esa persona todo tu poder se lo entregas a esa persona y nadie merece tener el poder de tu vida, Ignacio, nadie. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo he borrado a muchas personas que me han hecho ese tipo de cosas. Lo que pasa es que muchas veces, pues, voy a ser sincero, me ha dolido mucho. Claro. Sí, y claro que duele, pero creo que es muy importante y esto te lo digo a ti, igual que se lo puedo estar diciendo a muchos de los radioescuchas que nos están oyendo, te digo que particularmente esto sucede mucho con las mujeres, Ignacio. Sobre todo, por ejemplo, cuando tienen alguna relación con amigos varones, hombres. Esto que tú me estás diciendo sucede demasiado. Y también hay mujeres que no saben cómo manejarlo y no tienen que tener el diagnóstico y se ponen mal y se llenan de ansiedad y se llenan de rencor y se llenan de ira y se llenan de rabia. Entonces, es una invitación a decir, bueno, creo que aquí quien tiene el poder de decidir con quién me quiero relacionar soy yo, no la otra persona, ¿no? Entonces, hay veces que creo que debe ser complejo leer una acción como esa, pero te lo digo, muchas veces para los neurotípicos también es muy difícil leer esas acciones, no se limitan solamente a personas dentro del espectro. Ignacio, déjame preguntarte, porque nos quedan pocos minutos para el programa. Estuve leyendo algunas de tus escritos en Tierra de la Desesperación, porque han de saber todos los que nos están escuchando que Ignacio escribe en su blog que se llama Tierra de la Desesperación, un lugar donde estar antes del suicidio, dice por ahí. Y estuve leyendo estuve leyendo algunas de tus escritos. Ignacio, ¿de dónde surge la inspiración de todo esto? Porque hay uno que leí, que es el último que colocaste, que se llama El corazón del bosque, que me pareció fascinante. ¿De dónde surge toda esa inspiración, Ignacio? Pues creo que es de nacimiento. Yo tengo un don para escribir, que he perfeccionado también en talleres de escritura. Estuve en la Escuela de Escritores de Madrid y aprendí mucho a escribir, me orientaron mucho, pero es una cosa que tengo yo innata de nacimiento, que es que se me da bien crear una atmósfera durante unos pocos párrafos y después que desaparezca esa atmósfera. Pues realmente es fascinante, me encantó. He leído unos cuantos de los que has puesto, Cultura Ancestral, he leído varios que has colocado, pero hace 2 días, algo así, leí del Corazón del Bosque y me encantó porque realmente es como mágico, es como entrar en un mundo mágico. Y a los radioescuchas que estén por ahí escuchándonos, les invito a que visiten el blog de Ignacio Pantoja, que se llama El Corazón del Bosque, y cuando publiquemos el podcast de tu entrevista vamos a poner también la liga del blog para que la gente pueda entrar en tu blog. Ignacio, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es uno de tus máximos sueños para ti? Pues mira, yo como me gusta mucho el colectivo y me gusta mucho socializar, me gustaría que todas las personas con autismo tuviésemos los mismos derechos que las personas neurotípicas y que tuviésemos las mismas oportunidades en la vida. Ok, y si yo te pregunto a ti, Ignacio, ¿cómo te gustaría ver tu vida en los próximos 10 años? ¿Cómo te gustaría ver a Ignacio en los próximos 10 años? Pues me gustaría trabajar sobre el autismo, tanto en la fundación que tengo, como en el partido político en el que estoy, como dando charlas, haciendo artículos, haciendo entrevistas y trabajar por la gente con trastorno del espectro autismo.
Súper. Y cuéntanos un poquito de la fundación en la que estás trabajando. ¿Qué haces en esa fundación? Realmente yo no trabajo, yo soy usuario. Bueno, pues nosotros antes estábamos en una asociación Asperger Madrid, pero un momento mis padres y otros padres decidieron que había que dar un enfoque más moderno, más como los países del norte de Europa o de Estados Unidos a la fundación, en la cual no solo se destinasen terapias, sino también se hiciese una atención que fuese las 24 horas para cualquier persona con trastorno espectro autista, que fuese adulta, que tuviese problemas, sobre todo cuando no estén vivos sus padres. Entonces formaron la Fundación Ángel Rivier, la cual Ángel Rivier fue un eminente psicólogo de aquí de España, de Madrid, y esa fundación pues tiene 7 años de vida solamente. La estamos sacando adelante, tiene una página web que es fundacionalpergerriver.org, y bueno, allí trabajan 2 psicólogos de momento, y uno es otro psicólogo, que es Miguel Aulló, que es usuario, que tiene trastorno de espectro autista, trabaja también como psicólogo de la fundación ayudando a otros chicos con trastorno de espectro autista, para que se vea que las personas con trastorno de espectro autista también podemos ayudar a las demás personas con nuestra condición. Ahora, ¿quién puede ir a ese lugar? ¿Quién puede asistir a esa fundación, Ignacio? A esa fundación pueden ir personas con trastorno de espectro autista o síndrome de Asperger que sean mayores de edad y que residan en la Comunidad de Madrid. No podemos abarcar más porque de momento somos una fundación pequeña, pero la idea es que este tipo de fundaciones se hagan más por España y también, por supuesto, por el resto del mundo. Porque es un tipo de fundación que no solo es dar terapia o hacer ocio, sino que ayude a las personas en todo su ámbito, en el trabajo, cuando tengan que hacer una gestión que no pueden hacer, tanto cuando estén en su casa y les dé una crisis, tanto cuando tengan cualquier problema que no sepan resolver. Es una fundación que está siempre ayudando a las personas con TEA, para que cuando pierdan su familia y pierden sus padres y no haya nadie que les pueda ayudar, esa fundación pueda hacerse cargo de ellos. Ok, pero en esa fundación no hay vivienda, sino les dan herramientas para que ustedes puedan vivir de manera independiente allá afuera y funcional, ¿correcto? Estamos tratando de coger una subvención para que nos den unos pisos en un rincón que se llama el Ensanche de Vallecas, en la cual estamos ahora mismo luchando porque se nos den esos pisos, porque la teoría es que cuando la fundación se vaya ampliando y vayan entrando más personas y ya más psicólogos, la fundación tenga pisos para que nosotros podamos vivir y desarrollar una autonomía plena, como saber cocinar, saber las gestiones de la casa, etcétera, etcétera. Unos pisos tutelados por la Comunidad de Madrid o por el Ayuntamiento de Madrid. Ignacio, repítenos el nombre de la fundación para las personas que estén interesadas en buscar información, por favor. Es Fundación Ángel Rivier. Rivier se escribe Riviere. Muy bien, y está ubicada en Madrid. Pues qué hermoso proyecto. Esperemos tener oportunidad de entrevistar por ahí a uno de los fundadores de la fundación para que nos platiquen más sobre ese hermoso proyecto que hace mucha falta en muchos lugares del mundo. Ignacio, quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación para estar en mi programa. Quiero agradecer que hayas compartido conmigo y con mi público tus experiencias de vida de una manera tan clara y tan abierta. Pienso que todo lo que tú dijiste le va a servir a muchas personas allá afuera que conocen o que tienen hijos o viven con alguien con el diagnóstico de Asperger o de trastorno de atención e hiperactividad o con el trastorno de autismo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Ignacio. Pues sí, es una pena que acabemos porque hay muchas cosas que me gustaría decir más, pero bueno, comprendo que el tiempo pues es limitado. Sí. Si alguna vez alguien quiere saber algo más, hay muchas formas de contactarme, o si no, si quieres otro día me puedes entrevistar cuando puedas. Claro que sí, Ignacio. Es más, ahorita que terminemos el programa y que salgamos del aire, yo te voy a mandar unas fechas, aunque falta un poco porque tengo una lista larga de invitados, pero yo te mando fechas disponibles y claro que te invitamos nuevamente al programa porque es muy importante
que desde la experiencia de las personas que tienen el diagnóstico de Asperger, el resto del mundo sepamos cómo relacionarnos mejor con ustedes y cómo establecer una comunicación de calidad, que eso es muy importante. Sí, vamos, yo respondo con lo que yo considero que es verdad. Puede que me equivoque en algunas cosas, pero yo siempre diré la verdad, no voy a regatear la respuesta, como hace mucha gente. Exacto, eso es muy importante, pero recuerda que muchos, como te dije hace rato, muchos pagan por aprender a ser ellos, por descubrir quiénes son realmente, y tú ya lo tienes integrado, así que eso es fantástico. Eso es fantástico y somos nosotros los que tenemos que aprender a apreciar eso, apreciar ese don que ustedes tienen que nosotros tenemos que trabajar tan duro para poder limpiar nuestro cristal. Voy a tener que dejarte ir. Terminamos el programa, Ignacio. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Esta es Lola Hernández en un reencuentro con los niños.